Hoy, en Enigma Divino, nos sumergimos en una historia que revela cómo lo pequeño, cuando se entrega con fe, se convierte en eterno. Si esta enseñanza toca tu corazón, escribe la palabra gracias en los comentarios. Que tu gratitud sea parte de este testimonio. La voz que detuvo la lluvia. Introducción. En los días donde la tierra gritaba sed y el cielo se cerraba en silencio, Israel se encontraba atrapado entre la desolación y la idolatría. Bajo un firmamento sin piedad, la desesperación teñía los rostros y el polvo cubría los campos, anunciando un tiempo de pruebas. Fue en este escenario sombrío que se levantó Elías, un profeta movido por una fe tan firme como las montañas. ¿Qué harías si tu voz pudiera romper el silencio de los cielos? Esta es la narrativa de cómo la devoción de un hombre fue capaz de transformar una nación, recordándonos que la fe y la oración pueden abrir incluso las puertas cerradas del cielo. Escribe: estoy preparado para descubrir el poder de la oración, y adéntrate en esta historia de fe y esperanza. Capítulo 1. La tierra respirando polvo. El aire estaba seco como pergamino, y la desesperación cubría el rostro de los campesinos. En cada esquina del paisaje, la tierra resquebrajada parecía gritar en silencio, clamando por una gota de misericordia que los cielos reticentes no conseguían derramar. Una nube de polvo flotaba indolente en el horizonte, robando los colores del día, como si un velo gris hubiera cubierto los ojos del mundo. Elías, un hombre de mirada ardiente y corazón firme, sentía el peso de la misión divina en sus hombros. Su apariencia, aunque sencilla, emanaba una fuerza indescriptible, como si en su interior habitara la voz del universo. Con cada paso que daba sobre la tierra reseca, gotas de esperanza se mechaban entre las grietas, anticipando la transformación que podría llegar. Elías se dirigió al Monte Carmelo, un lugar elevado y sagrado donde la roca y el viento compartían secretos atemporales. Allí, con el cielo como único testigo, se preparó para su colosal encuentro. Su caminar era pausado, pero cada movimiento suyo resonaba con la autoridad de 1.000.000 de palabras no pronunciadas. Subiendo en soledad, sus pies descalzos sentían las asperezas del monte, cada piedra una nota en la sinfonía que compondría con su fe. Recordaba las historias de sus ancestros, silencios profundos respondidos por el trueno del Altísimo, y esos relatos eran el combustible que encendía la llama en su espíritu. A lo lejos, los campesinos se reunían en grupos desordenados, sometidos por la fatiga del sol y la desesperanza. Sus rostros, curtidos por el viento y el tiempo, eran un lienzo del sufrimiento que embargaba al pueblo. Los niños, con ojos grandes como lunas, miraban a Elías con una mezcla de curiosidad y temor reverente. Ellos no entendían las complejidades de las promesas divinas, pero sabían bien lo que significaba necesitar milagros. Elías llegó a la cima, y desde allí contempló la vasta extensión de tierra que se extendía ante él. Con el corazón palpitante de esperanza, se arrodilló. Cerró los ojos como quien se sumerge en un océano interior, y desde lo más profundo de su ser ascendió una oración, un hilo invisible que ataba la tierra con lo eterno. Sus palabras eran profundas, resonando más allá de las nubes, surcando el firmamento hasta alcanzar el trono celestial. Era un canto en el silencio, una plegaria que desafiaba fronteras y tiempos, como un eco de la creación que rogaba por su restauración. En ese instante, el universo pareció detener su curso, sosteniendo el aliento, como si la misma naturaleza se uniera a la oración de Elías. Mientras el profeta clamaba, el viento acariciaba con suavidad su rostro, un aliento divino que prometía que sus palabras no se perderían en el vacío. Las hojas de los árboles, pocas y secas, vibraban como si respondieran a un ritmo imperceptible, como si participaran en la sinfonía etérea de la esperanza. Elías se levantó, y en su pecho un nuevo fervor ardía. Sabía que no estaba solo en su misión. Aunque las pruebas eran implacables y los cielos se mostraban imperturbables, Elías sentía en lo más íntimo de su ser que una respuesta vendría. En sus oídos resonaba aún la voz divina que había prometido lluvia a su llamado, una lluvia que no solo empaparía la tierra, sino que también limpiaría las almas. Finalmente, abrió sus ojos, observando el núcleo de su pueblo, ese conjunto de vidas fragmentadas que clamaban por redención. En su interior entendía que el verdadero desafío no era doblegar el clima, sino reanimar los corazones,
infundirles el fuego del despertar espiritual. Bajando del monte, Elías dejó atrás la cumbre, pero en esencia el monte no lo abandonaba. Era un recordatorio perpetuo de su misión, un símbolo de la conexión entre la tierra y lo divino. Cada paso resonaba con el eco de promesas por cumplirse, con la certeza de que, si el corazón del hombre se uniera al latido del cielo, la sed, tanto del cuerpo como del alma, encontraría alivio al fin. Elías regresó a su pueblo, no con la debilidad del que duda, sino con la firmeza del que es parte de un propósito mayor, un propósito marcado por la fe. Sabía que pronto su pueblo vería lo que él ya veía, que la oración, cuando nace del corazón sincero, puede surcar los cielos y traer al mundo oscuridad disipada, vida y luz. Así, en un paisaje que respiraba polvo, una espera se hizo presente. No una espera pasiva, sino activa y vivificante, como un amanecer que tímidamente comienza a colorear la negrura de la noche. Elías, con su mirada fija en el horizonte, presagiaba la llegada de una revelación creciente, una revelación que, cuando manifestada, haría que el cielo respondiera con su rica abundancia. Y en ese ínterin, ni la tierra ni el pueblo serían los mismos. Capítulo 2. El desafío de los cielos. El sol se alzaba altivo y despiadado sobre la tierra, reflejando su ira en campos que una vez habían sido fértiles y rebosantes de verdor. Las miradas de los habitantes de Israel estaban perdidas, sus corazones, vacíos de esperanza. La tierra, al igual que su espíritu, parecía estar muriendo de sed. Era en este escenario donde Elías, un profeta con un espíritu indomable, se preparaba para enfrentar el desafío más formidable, la batalla por las almas de su pueblo. Elías, en medio de la danza de las sombras creadas por las nubes distantes, se paraba en el centro del pueblo. Su figura era una insignia de fuerza imposible de ignorar, su mirada atravesaba al más estoico y su voz, impregnada de autoridad divina, resonaba con el eco del trueno en medio de un desierto. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidlo, y si Baal, id en pos de él. Estas palabras, pronunciadas con tal fervor, quedaron suspendidas en el aire, encendiendo una chispa de esperanza en aquellos que aún anhelaban ver retomar los días de gracia. La multitud, arrastrada por un torbellino de emociones antagónicas de miedo y esperanza, encontraba en Elías un pilar al que aferrarse mientras confrontaban la gran pregunta de fe y lealtad. Frente a ellos, en el incienso flotante de promesas falsas y esperanza desvanecida, se encontraban los profetas de Baal. Su presencia era un recordatorio del abismo que se había creado entre Israel y su Dios, un abismo que Elías estaba decidido a cerrar con la fuerza de su convicción. Con un gesto amplio, apuntó hacia el horizonte, hacia el monte Carmelo. Allí, en la cima, el verdadero Dios se mostrará, y en ese altar, la verdad prevalecerá. El camino hacia el Carmelo era una procesión inquietante. La expectativa pesaba en el aire tanto como el polvo que se levantaba bajo los pies de aquellos que se encaminaban hacia el destino prometido. Elías, con paso firme, lideraba el recorrido, sentía en su corazón una mezcla de responsabilidad y fe inquebrantable. Era su llamado desafiar el paganismo que había corrompido las almas de Israel, enfrentarlo cara a cara y dejar que el destino atravesaría el telón con una verdad irrefutable. En la alta cima del monte, el día se transformó en una arena para la batalla entre lo humano y lo divino. El altar fue erigido, una estructura sencilla pero cargada con la historia de una fe que había sostenido al pueblo de Abraham a lo largo de generaciones. Elías observaba el panorama, su corazón latiendo al unísono con los anhelos de su pueblo. Los profetas de Baal comenzaron su danza frenética, sus voces se elevaron en un cántico desesperado que resonaba en el aire como una súplica vana. Elías, firme como en el roble ante la tormenta, observó cómo aquellas plegarias se elevaban, solo para perderse en un silencio sepulcral. Las horas pasaban, el cielo se mantenía imperturbable, las preguntas se instalaban en el corazón de los escépticos. ¿Dónde está tu Dios?, susurraban las rocas, ¿dónde está la respuesta que anhelas? Fue en ese preciso momento de inquietante silencio que Elías dio un paso hacia adelante, llevando consigo un manto incorruptible de confianza celestial. Su mirada se elevó hacia lo profundo del azul, y un susurro, una oración, se escapó de sus labios, uniendo tierra y cielo en un hilo invisible de fe. «Oh Señor», susurró con voz clara y potente a la vez, «Dios de Abraham, Isaac y Jacob, muéstrate hoy a este pueblo, para que sepan que tú eres Dios,
y que tú devuelves el corazón de tus hijos. Un murmullo atravesó a la multitud mientras el cansancio del día se disipaba en la promesa de lo que aún estaba por suceder. La fe invisible comenzó a tejer su manto sobre la tierra árida, y lentamente, los cielos respiraron, como si estuviesen cargando un aliento profundo. En ese espacio de tiempo que se extendía como un abismo entre la duda y la fe, el desafío se convertía en puente para la revelación. Elías permanecía inmóvil, una estatua de convicción, su corazón sin vacilar incluso cuando el tiempo parecía agotarse en la taquicardia del ocaso. Y en ese momento, un murmullo suave rompió el silencio, primero como una caricia sobre la piedra cubierta de polvo, luego como un canto que se elevaba desde la profundidad misma de los cielos. El viento danzó alrededor de la cima, y una promesa de cambio comenzó a pesar dulcemente sobre las almas de aquellos que observaban. Este capítulo de desafío no era solo una confrontación con falsos profetas, sino una batalla contra la duda que rasgaba el velo de la fe en el corazón de cada habitante. Así, en la colina del destino descalza, en los minutos de una espera envolvente, comenzó a formarse, no solo una respuesta a la oración, sino un vínculo eterno entre el amor divino y el clamor humano. Elías sabía, con la certeza que solo la fe verdadera otorgaba, que lo indomable pronto cedería al poder del Dios verdadero. Los cielos, desafiados y probados, estaban a punto de inclinarse, y un testimonio inmortal estaba a punto de escribirse en la historia, no solo para ser glorificado, sino para regenerar el mismísimo espíritu de Israel. En el epicentro de este duelo celestial, un movimiento de aceptación y exaltación divina lo iba a cambiar todo, y el corazón de un pueblo atrapado entre dos mundos se preparaba para renacer en la verdad de su creencia y su destino. Capítulo 3. El sacrificio elevado. En lo alto del monte Carmelo, el viento soplaba suavemente, como si la propia naturaleza contuviera la respiración ante el umbral de un momento trascendental. Allí, bajo el vasto manto del firmamento, Elías se preparaba para un acto de fe que resonaría a través de las eras. No era simplemente una cuestión de invocar el favor divino, sino de restaurar el vínculo olvidado entre la humanidad y su Creador, aquel que se oscureció bajo el peso de la idolatría y la indiferencia. El altar, hecho de piedras desgastadas por el tiempo y la devoción, se alzaba como un símbolo de fe inquebrantable e intemporal. Las manos de Elías, ásperas por el trabajo y la oración, dispusieron el sacrificio sobre el altar con la precisión de un corazón que conoce su propósito. Con cada gesto, sus pensamientos se entrelazaban en una plegaria silenciosa, alcanzando lo profundo de los misterios celestiales. El fuego danzaba ante sus ojos, una ofrenda incandescente que ascendía al cielo en espirales de humo perfumado. Este no era un mero sacrificio carnal, sino un acto de reconciliación, de abrir un canal entre lo terrenal y lo divino. Las palabras de Elías eran ecos de antiguos susurros, oraciones que habían viajado a través del tiempo desde las eras de los patriarcas. «Oh Señor de los ejércitos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob», comenzó, con una voz que resonó en los silencios del vacío. «Hoy, que este sacrificio sea un testimonio de tu poder y misericordia, un faro que guíe a tu pueblo de vuelta a ti». Una calma etérea se asentó sobre el monte, y el mundo pareció detenerse. Incluso las hojas de los árboles, hasta entonces susurrantes, permanecieron inmóviles, como si esperaran el veredicto del cielo. En ese instante, el corazón de Elías palpitaba al ritmo de un tambor sagrado, mientras sus ojos permanecían cerrados, no con duda, sino en absoluta confianza. Su espera no era vacía, sino un preludio de lo prometido. Y entonces, en el sagrado silencio, una suave brisa trajo consigo un murmullo, como si el mismo aliento divino recorriera la tierra. Una presencia inefable llenó el aire, un velo finísimo que separaba lo visible de lo invisible se desgarró, dejando paso al toque del Eterno. Para el ojo errante, podría haber sido un simple cambio en el viento, sin embargo, para los corazones atentos, era una confirmación de que lo divino había respondido, manifestándose en el humilde sacrificio del profeta. El corazón de Elías se colmó de paz, no por el cumplimiento inmediato, sino por la certeza de una promesa infinita. El perfume del sacrificio, impregnado de devoción y esperanza, ascendía a los cielos como una sinfonía aromática, esperando ser respondida. Elías sabía que había actuado como un conducto, un eslabón entre el mundo y la promesa eterna que aguardaba al otro lado de la fe. Con la caída del sol, las sombras se alargaron en un abrazo místico sobre el paisaje, cubriendo con su manto las pruebas y las tribulaciones del día.
Sin embargo, en lo profundo de la oscuridad, brillaba la luz inextinguible de la fe, encendida en el corazón del profeta y del pueblo que finalmente despertaba del letargo de su incredulidad. Los cielos, en su extensa sabiduría, comenzaron a cambiar. Arriba, las estrellas parpadeaban, cada una un recordatorio de las promesas de Dios, establecidas inquebrantablemente en la vasta negrura. Era un espectáculo de lo inmutable, lo eterno, un lienzo cósmico en el que el sacrificio de Elías dibujó nuevas formas de esperanza y reconciliación. Elías descendió del monte, su corazón pulsando al ritmo de la voz divina que, aunque no se mostraba en estruendo o furia, susurraba un sueño de restauración para aquellos que se atrevían a escucharlo. El alma del profeta comprendió que el verdadero sacrificio no era de carne ni de sangre, sino el acto de abrirse al divino, permitiendo que cada acción, cada oración, cada aliento, fuera una ofrenda viva para la gloria de aquel que reina más allá de tiempo y espacio. Así cerró el día en el Monte Carmelo, no con una resolución, sino con un renovado llamado a la espera, a la perseverancia en la fe, que es a menudo probada más en el tiempo entre la plegaria y su respuesta que en el acto mismo de pedir. Los ojos de Elías miraron al cielo una vez más, seguros de que los cielos responderían, pues el sacrificio elevado no quedaría sin respuesta. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta, y cuéntanos qué señales espirituales has vivido. Capítulo 4. Los cielos responden. En las alturas del Monte Carmelo, un silencio sagrado había descendido sobre la tierra. Elías, con su corazón ardiente y sus manos levantadas hacia el cielo, permanecía inmóvil, como una estatua viva esculpida por el viento y el fervor de su fe. El sol, escondido momentáneamente tras nubes ocasionales, parecía detener su carrera en el firmamento, y en ese instante glorioso, el tiempo mismo mantenía un silencioso respeto ante la audacia de un hombre de Dios. La tensión en el aire era palpable, como el instante antes del rayo, donde la naturaleza, en una pausa solemne, aguarda la señal del profeta para liberar su fuerza contenida. Y entonces, sucedió. Desde el horizonte lejano, un sonido profundo retumbó, un murmullo creciente que pronto se transformó en el estruendo del cielo abriéndose. Un trueno, imponente y resonante, partió el aire y danzó entre las nubes como el eco de un poder divino que había esperado tanto tiempo para desplegarse. Era el aliento de Dios, un llamado a despertar a una tierra dormida en sequía, un mandato celestial que convocaba a las fuerzas del cielo a descender y cubrir la tierra de vida. Elías, de pie sobre la cumbre, sintió el estremecimiento bajo sus pies, un estremecimiento que no solo sacudía a la tierra sino también al corazón de todos los que observaban. El cielo, como un lienzo en blanco, comenzaba a pintarse de tonalidades oscuras mientras las nubes, como antiguos guardianes, se aglomeraban en una danza de anticipación. Los hebreos, reunidos en las laderas del Monte Carmelo, alzaron la vista, y sus ojos reflejaron la maravilla y el temor reverente. Era un espectáculo que sus almas nunca olvidarían, un encuentro con el milagro que casi habían abandonado en mitos y recuerdos. El viento, que hasta entonces había estado callado, comenzó a correr entre los árboles, un susurro frío y electrizante que hacía eco de una antigua promesa. Elías sintió la presencia divina en cada ráfaga, en cada hoja que temblaba ante el inminente mensaje del cielo. El profeta supo entonces que la oración no solo había sido escuchada, sino que la respuesta estaba a punto de desbordarse en un diluvio de gracia. A lo lejos, una pequeña nube apareció sobre el mar, apenas del tamaño de la mano de un hombre, presagiando el cumplimiento de lo imposible. Aquello que había comenzado como un simple fragmento del cielo pronto se expandió, multiplicándose en su oscuridad, hasta cubrir el horizonte entero. Las familias se reunieron, parejas se abrazaron, y las plegarias se elevaron una vez más, esta vez como un murmullo de gratitud, de expectación sobrenatural. Las palabras de Elías, resonantes en la cima, se expandieron como un mandamiento, un recordatorio de que la fe verdadera podía evocar la respuesta divina más poderosa. A medida que la nube crecía y se acercaba, los cielos se desbordaron de luz intermitente y relámpagos danzaron como pinceladas divinas. La tierra que había estado seca y sedienta comenzó a sentir las primeras gotas, pequeñas y tímidas, cayendo del cielo como bendiciones líquidas. Era un preludio de la abundancia que estaba por venir, un anticipo del teatro celestial que pronto descararía su pleno esplendor. Las primeras gotas fueron recibidas con asombro, cada una tocando la tierra como un beso fugaz que prometía incomparables dones.
Las multitudes extendieron sus manos y rostros hacia el cielo, como para recibir estas esencias del amor divino. El aire se llenó del aroma del polvo que se levantaba, mezclando la tierra y el cielo en una unión sublime de expectativa y realización. El cielo, una vasta bóveda que se había mantenido cerrada en silencio durante interminables temporadas, se abrió definitivamente, liberando la gran belleza del diluvio. Las gotas se transformaron en un torrente, una sinfonía de agua que golpeaba el suelo con vigor y alegría inquebrantable. La tierra, como un amante largamente privado de su amada, absorbía con sed ansiosa cada gota, cada corriente que corría por los surcos de la sequía pasada. Elías, de pie ante este espectáculo del favor divino, inclinó la cabeza en reverencia, un silencioso agradecimiento que envolvía el reconocimiento de un poder que había respondido con abundancia celestial a la fe humana. La respuesta de los cielos era mucho más que un fenómeno meteorológico, era una declaración del amor y la fidelidad de un Dios que nunca abandona a su pueblo, aun cuando parecen perdidos en su propia incredulidad. La lluvia continuó, implacable y hermosa, convirtiendo los campos de polvo en riachuelos borboteantes, en cauces que no solo llevaban agua, sino esperanza y fe renovada. El pueblo, testigo del milagro en carne propia, sabía que nunca volvería a contemplar las nubes del mismo modo. Ahora entendían que cada nube, cada trueno, era un recordatorio de la promesa que habitaba entre ellos, un testimonio de que incluso el más árido desierto podía florecer bajo el manto de una fe verdadera. Fue entonces cuando la permanencia del momento fue grabada en el alma de cada ser allí presente. La tierra, el cielo, y los corazones de todos se unieron en un único suspiro de reencuentro con el Creador. Fue un convite de espíritu y materia, un recordatorio de que, al final del día, la oración ferviente y la fe inquebrantable tienen el poder de cambiar el curso de la historia, tanto la de una nación como la de un solo corazón. Capítulo 5. La lluvia de fe. Era un día como ningún otro, un día pintado con el gris perpetuo de nubes cargadas de promesas. Sobre las colinas de Israel danzaban sombras y luces, una danza antigua entre lo divino y lo terrenal. El viento, aquel mensajero esquivo de tiempos lejanos, susurraba secretos al oído de quienes deseaban escuchar. Elías, el profeta de mirada penetrante, permanecía en posición de oración, arrodillado sobre el suelo seco, mientras sentía en su interior el eco de una fe que ningún desierto podría sofocar. En silencio, la gente se reunió a su alrededor, sus rostros esculpidos por el sol y la sequía, pero también por la esperanza que, como agua en desuso, estaba lista para fluir nuevamente. Los ojos de Elías, anclados en el horizonte, reflejaron la confianza de quien había escuchado un susurro celestial, inaudible para aquellos que caminaban sumidos en la incredulidad. Mira hacia el mar, pidió a su siervo, un joven cuyo espíritu ardiente había sido alimentado por historias de milagros pasados. El joven obedeció, ascendiendo hasta elevarse sobre la tierra y divisar el vasto lienzo azul. Sus ojos escrutaron el horizonte donde cielo y mar se confundían en un abrazo sin fin. No hay nada, fue la respuesta del joven, regresando con pasos lentos. Sin embargo, Elías permaneció imperturbable, como un roble ante la tormenta, su fe sólida como roca, sus plegarias, una corriente incesante hacia el cielo. Un profeta que conocía la paciencia del alma supo que a veces, el milagro se asoma en el filo del desespero. Regresa, insistió Elías, y así, sin dudar, el joven cumplió nuevamente su tarea, tan solo encontrando un cielo terso, como si la tierra hubiese sido olvidada por las lluvias celestiales. Sin embargo, Elías, lleno de una confianza que desafiaba las leyes de la lógica, envió a su siervo una vez más, y luego una vez más, hasta un total de 7 veces. Y fue en ese momento, en el 7º intento, que el joven, con corazón palpitante de emoción, vislumbró sobre el mar una pequeña nube, tan diminuta como la mano de un hombre, pero cargada con el peso de promesas ancestrales. Al regresar, sus palabras resonaron cual trompeta en el alma de Elías: hay una nube, pequeña como la palma de una mano. Elías se puso en pie, con una resolución que podía partir montañas y abrir mares, tomando estas palabras como la certidumbre de que cuando el alma es receptáculo de la fe verdadera, lo pequeño se transforma en inmenso, un fragmento se vuelve universo. Ve y dile a Acab que prepare su carroza antes de que la lluvia lo detenga. Aquellas palabras volaron más rápido que el viento, cruzando valles y llanuras hasta encontrar al rey, inmovilizado por la certeza que la lluvia, la tan anhelada lluvia, estaba al caer.
El horizonte comenzó a oscurecerse gradualmente, no con la penumbra de la noche, sino con la promesa de una lluvia liberadora. Así, de la pequeña nube brotó un río de bendiciones, cayendo sobre una tierra que había añorado las caricias del cielo por demasiado tiempo. Las gotas, antes tímidas, comenzaron a multiplicarse, uniéndose en un torrente que regó los campos y renovó la esperanza en los corazones sedientos. En cada brizna de hierba que emergía del suelo húmedo, se encontraba una lección de confianza en lo invisible, el testimonio del milagro al que conduce la fe inquebrantable. Elías, con el flujo de la lluvia como una sinfonía de gracia alrededor, cayó de rodillas, su corazón resonando con una gratitud profunda hacia el Creador que, cual alfarero divino, moldeaba los destinos y respondía a las súplicas más sentidas. La lluvia no era solo agua tocando la tierra, era la reconciliación entre el hombre y su Dios, una danza que recordaba a todos que incluso en el desierto espiritual, la fe podía florecer y dar fruto. La multitud celebraba, sus rostros, antes marcados por el sufrimiento, ahora eran reflejo de alivio y admiración. Cada gota que besaba su piel les hablaba del poder de la oración, de la importancia de volver los corazones hacia el único que sostiene el mundo en sus manos. Bajo aquel cielo que soltaba sus bendiciones sin medida, los hombres, mujeres y niños alzaban sus manos, recogiendo el agua en sus palmas, dejando que corriera por sus mejillas como el toque tierno de un padre que nunca abandona a sus hijos, un padre que promete que la fe sincera y las oraciones fervientes siempre encuentran un oído atento y un corazón dispuesto a actuar. Así, en ese día que quedó impreso en la memoria colectiva, Elías, el profeta del Altísimo, marcó el camino que siglos después aún se sigue, el camino de la fe que mueve lo inamovible, de la oración que sube al cielo y desciende como lluvia, trayendo vida nueva donde solo había polvo y sequedad. Una tierra, una nación, y un pueblo, recordaron que donde la fe yace tan pequeña como una nube en el horizonte, el milagro está al alcance de quienes creen. Capítulo 6. La tierra reverdecida. El cielo, habiéndose despojado de su manto de sequía, lloró sobre la tierra con lágrimas de gracia, un río celestial que arrastraba consigo el polvo y la desesperación. Las gotas, al encontrar su descanso en la piel reseca del mundo, despertaron semillas dormidas, aquellas que yacían en silencio, anhelando el toque fresco del agua que se había convertido en una memoria distante. Los campos, antes silenciados por la aridez, comenzaron a susurrar un canto nuevo, una melodía de renacimiento y esperanza. Elías, aún en la cima del monte Carmelo, permanecía impávido bajo la cortina plateada de la lluvia. Su rostro, bañado ahora por las aguas del cielo y el fervor de la oración cumplida, reflejaba una paz que solo el cumplimiento de una misión divina podía otorgar. Sus ojos, que alguna vez se alzaron al firmamento vacío, ahora observaban la transformación milagrosa que se desplegaba ante él. Cada gota que caía era un recordatorio de la misericordia inagotable, una respuesta tangible a un corazón que nunca dejó de clamar. Las colinas y valles se vistieron nuevamente de vida. La tierra, olvidada por el verde y la abundancia, recobró su memoria fecunda. Surgiendo desde las profundidades, brotes nuevos y vigorosos empujaban con fuerza el suelo, proclamando el retorno de la bendición. Los arroyos, resucitados de la nada, cantaban con un murmullo creciente, llevando consigo la promesa de agua a cada rincón de la ansiada tierra. Era un espectáculo que clamaba al alma para que celebrara la fidelidad de un Dios que escucha y responde. Dentro de las aldeas, los rostros de los hombres y mujeres reflejaban una mezcla de asombro y gratitud. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia, y las risas, antes acalladas, rompieron el silencio que había reinado. El pueblo se reunió, atraído por la visión de los milagros cotidianos, los pequeños prodigios que ponían de manifiesto el amor de lo divino. Los niños correteaban por los caminos empapados, chapoteando en charcos que, para ellos, eran lagos de júbilo. Y los ancianos, sabios en los caminos del tiempo, susurraban oraciones de agradecimiento, susurraban cuentos de fe y perseverancia, recordando al pueblo el poder que reside en la palabra que se dirige al cielo. Elías, en medio de la multitud, sintió una humildad abrumadora. No buscaba gloria ni aclamación, pues sabía que él no era el artífice de esta milagrosa transformación, sino solo un siervo dispuesto a escuchar y obedecer. En su corazón, resonaba una verdad que llevaba el peso de los siglos: la fe tenía el poder de mover montañas y abrir los cielos. Había sido testigo de lo inconmensurable, de lo sublime, y ahora era un guardián de este conocimiento sagrado.
En la soledad de su reflexión, Elías entendió que esta historia, escrita con lluvia y oración, no era solo sobre rescatar una tierra seca, sino sobre revivir la fe en los corazones secos de su pueblo. Esa fe, contundente y explícita, se había levantado como un clamor que perforó los cielos, arrancando una respuesta del trono celestial. Era una lección viva sobre el poder de la oración ferviente, una revelación de la promesa eterna de Dios de nunca abandonar a aquellos que buscan su rostro con sinceridad. Y así, mientras la tierra reverdecía y los cielos seguían llorando gracias, Elías supo que su misión continuaba. Ahora, tenía que ser un vehículo de esta historia, de este milagro, para compartirlo con generaciones futuras. Sabía que en las pruebas venideras, esta misma fe sería un ancla firme, un refugio inquebrantable, para un pueblo cuya confianza debía permanecer inalterable en el Dios que responde. La tierra, cubierta nuevamente de vida y promesas, prometía seguir floreciendo como un testimonio perpetuo del poder divino. Y en cada rayo de sol que se infiltraba en las gotas aún suspendidas en las hojas, en cada flor que osaba mostrar sus colores al mundo, resonaba la certeza de que cuando el cielo escucha la oración de un justo, la tierra entera escucha el clamor de Dios. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Dale, me gusta, suscríbete y compártelo con aquellos en busca de señales espirituales, aquellos que alguna vez han tocado el cielo con sus oraciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la voz que habla entre la lluvia? Compártela y deja que el diálogo divino continúe. Capítulo 7. Lecciones del monte. En la serenidad después de la tormenta, cuando el aire aún olía a tierra mojada y la humedad se adhería a la piel como un suave manto, Elías permanecía en la cúspide del monte Carmelo, envuelto en un manto de contemplación silenciosa. Sus ojos, curtidos por el viento y el tiempo, miraban al horizonte donde las primeras luces del amanecer rompían el velo de la noche. Allí, sobre el monte sagrado, había aprendido que la verdadera fortaleza no radica en el silencio de la espera, sino en la valiente determinación de clamar al cielo en momentos de desesperación. Un susurro apenas audible se escuchaba en la brisa, como si el mismo Espíritu de Dios hablara a través del viento, recordando a aquellas almas inquietas que la esencia del milagro se encuentra en la fe que no ve pero cree. Elías, con su figura esbelta recortada contra el cielo que comenzaba a despejarse, reflexionaba sobre las verdades que solo la cercanía a lo divino puede revelar. Entendió que la fe, cuando es auténtica y viva, puede romper las cadenas invisibles de la duda y abrir los cielos cerrados. El viento, ahora cálido y suave, danzaba entre los matorrales que habían renacido con la reciente bendición. Las hojas susurraban contra sí mismas una canción antigua que hablaba de renovación y promesas cumplidas. Elías cerró los ojos, permitiéndose unos momentos de íntima comunión con el Creador. En ese instante, recordó las palabras de los profetas que habían caminado antes que él, voces que habían mantenido viva la llama de la esperanza en tiempos de oscuridad. La lección del monte era clara: la fe no es solo un acto de la mente, sino un compromiso del corazón. Es una decisión, tomada a menudo en soledad, que trasciende el entendimiento y se aferra a la promesa invisible de lo eterno. Aquellos que eligen este camino, quienes se aferran a la fe con toda su fuerza, conocen el terreno sagrado donde los milagros toman forma y la esperanza florece. De repente, una figura apareció a lo lejos, ascendiendo por el sendero rocoso. Era un joven pastor, el rostro iluminado con la expectativa de encontrarse con el profeta del que todos hablaban. Al llegar a la cima, el muchacho, con las mejillas aún enrojecidas por el esfuerzo, respiró hondo antes de hablar. Elías, dijo con reverencia, ¿cómo supiste que la lluvia vendría, que las oraciones iban a ser escuchadas? Elías sonrió, un gesto suave y lleno de una paz que solo los cercanos a lo divino poseen. La fe es el puente entre lo que es y lo que será, muchacho. No es cuestión de saber, sino de creer con tal intensidad que el cielo no puede evitar responder. Cuando oras con un corazón sincero, las estrellas mismas parecen inclinarse a escuchar. El joven lo miró con admiración, su corazón colmado de ganas de entender, de aprender las profundas verdades que se deslizaban como corrientes invisibles en su interior. Entonces, continuó Elías, ahora su voz un murmullo lleno de camaradería y sabiduría, recuerda que no somos solo lo que vemos o tocamos. Somos sueños, esperanzas, y un anhelo infinito que nos conecta con lo divino. Juntos, el profeta y el joven observaron mientras el sol ascendía lentamente sobre el horizonte,
bañando el monte con una luz dorada que simbolizaba la gracia y la verdad. El Monte Carmelo, testigo eterno de la lucha entre la duda y la fe, ahora se erguía como un monumento de piedra a la resistencia del espíritu humano y la fidelidad de Dios. Elías sabía que este momento sería recordado no solo por él, sino por generaciones venideras. Era un llamado suave y constante a todos aquellos que buscaban consuelo en sus tribulaciones, a quienes el mundo había olvidado o dejado de lado. Las lecciones del Monte Carmelo eran eternas, grabadas en los corazones de aquellos que buscaban la luz en medio de la tormenta. En las llanuras abajo, la nación de Israel se despertaba al nuevo día, ignorante de los cambios sutiles que ya ocurrían en sus corazones. Pequeñas semillas de fe, plantadas en secreto, comenzaban a echar raíces en lo profundo del terreno del alma. La fe que había sido testigo de la lluvia ahora prometía una cosecha nueva de esperanza y redención. Mientras Elías y el joven descendían del monte, el profeta hablaba sin cesar sobre las maravillas que aún estaban por venir, sobre el amor divino que nunca se agota y sobre la próxima generación que posiblemente llevaría la antorcha con más fervor y convicción. Ellos, los hijos de Israel, el pueblo elegido, siempre serían un faro de esperanza en un mundo necesitado de luz. La lección del Monte Carmelo resonaba como un eco a través de los valles y colinas, con fe y oración, incluso el más árido de los corazones puede florecer. Un recordatorio sutil de que Dios, en su bondad infinita, siempre está esperando para enviar las lluvias de su gracia sobre todos aquellos que claman con fervor y sinceridad. Epílogo: la lluvia nunca cesará. Bajo el vasto firmamento, en un mundo clamando por significado, la historia de Elías resplandece como un faro en medio de la tormenta. A medida que las palabras de su relato se despliegan ante nosotros, descubrimos que no se trató solo de una lucha contra la aridez física, sino de un llamado poderoso hacia la profundidad de lo espiritual. Cuando el profeta se elevó en oración, el eco de su voz no solo atravesó el espacio, sino también el tiempo, uniendo la humanidad con lo eterno. El cielo, un brillante lienzo de promesas no reveladas, finalmente rompió su manto de silencio. Las nubes se congregaron como si se rendieran al poder de lo divino que las convocaba, tejieron un telar de esperanza sobre la tierra sedienta. El primer golpe del trueno no solo estremeció el aire, sino que avivó el sofocado espíritu de quienes esperaban un milagro. Vieron en aquel espectáculo celestial una metáfora de la respuesta que surge cuando la fe se convierte en un clamor inquebrantable. Las gotas caían con ritmo pausado al principio, como tímidas expresiones de una reconciliación largamente esperada. Con cada gota que tocaba el suelo, se sembraba una semilla de renovación, un recordatorio de que el amor divino nunca cesa. Luego, con creciente brío, la lluvia se desató, un torrente jubiloso que barría el polvo y la desesperanza, arrastrando consigo las cadenas invisibles que habían atado sus corazones. Con cada rayo de luz que se abrió paso entre las nubes, la tierra respondió como si despertara de un sueño. El verde de la hierba recién nacida cubría las colinas, una tela de esperanza cubierta de cristalinas perlas de rocío. Los campos, otrora sofocantes con su parco manto de polvo, ahora eran un canto de alabanza, se levantaban como un testimonio visible del poder de lo imperceptible. En el corazón del profeta Elías, donde una certeza inquebrantable se había forjado, existía la comprensión de que su misión no había terminado. La historia que había escrito en la tierra con su fe, seguiría siendo contada, más allá de su tiempo. Y así, él, un humilde servidor, caminó por las sendas del Monte Carmelo, sabiendo que el verdadero milagro reside no solo en las respuestas que anhelamos, sino en la fe que nos sostiene durante el silencio. La lluvia nunca cesará, seguimos aprendiendo de esta historia, pues aunque los cielos puedan cerrarse en momentos, nuestro llamado es a perseverar, a buscar el cobijo de lo divino que nunca nos deja sin respuesta. Cada semilla que brota y cada oración susurrada nos vuelve a recordar que el corazón que clama con fe siempre encontrará agua viva para saciar su sed. Esta narrativa de esperanza, redención y comunión con lo sagrado sigue entretejida en cada rincón de la creación. Hoy, mientras las gotas continúan su curso desde lo alto, se nos invita también a levantar nuestra mirada y clamar. Que nuestro relato de fe inspire como lo hizo el de Elías, llevando el poder de la oración más allá de las palabras, convirtiéndolas en actos que tocan y transforman a los demás. Para más historias inspiradoras, suscríbete y comparte esta revelación, continuemos juntos explorando los misterios de la fe y el poder divino. Mantente atento a nuestro próximo relato,
donde los cielos y la tierra se encuentran. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.